Hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de Giga Experimentos. Esto es un horno microondas, seguro que en vuestra casa tenéis uno, dos o hasta tres. La cuestión es que se acaban estropeando, pero no los tenéis que tirar porque dentro de este electrodoméstico hay un montón de materiales que nos sirven para hacer proyectos de electrónica y en general inventos caseros. ¡Comenzamos! Lo primero que podemos rescatar es el cable eléctrico. En este caso yo lo corté, pero vamos a sacar uno similar a este. En este caso no tiene toma de tierra, pero eso no influye. La cuestión es que esto es una herramienta también muy buena porque aguanta un montón de potencia, más o menos unos 1000 vatios. Por lo tanto, cable eléctrico, rescatarlo. Los materiales o herramientas que vamos a necesitar para sacar todos los componentes del microondas son destornilladores, alicates de corte y alicates normales. Herramientas bien sencillas y básicas que todos tenemos por casa. Casi todos los componentes que vamos a rescatar están en un lateral. Aconsejo ponerse guantes porque nos podemos cortar, ya que las planchas metálicas pueden estar algo afiladas. Vamos quitando los conectores y esto es el condensador de alto voltaje. Hay que cortocircuitarlo porque en ocasiones puede estar cargado y nos puede dar una descarga bastante seria. Por lo tanto, recordar antes de tocar nada, cortocircuitar los pines de ese condensador. Esta primera placa es un filtro antirruido para evitar que se meta ruido de la corriente eléctrica al microondas y le afecte. Básicamente un filtro. Estos son cables que yo voy a desechar porque no me van a servir para nada. Y ahora vamos a quitar el ventilador, que es lo que refrigera todo el microondas. Esto es muy útil para un montón de proyectos, así que es una de las piezas más importantes que tenemos que rescatar. Ahora vamos con el condensador. Recordemos que lo hemos descargado anteriormente. También nos puede servir para algún proyecto o para reparar algún microondas que tenga este condensador de alto voltaje estropeado. Ahora vamos a quitar, digamos, creo yo, el componente más caro del microondas, que es el transformador. Con este también se puede hacer un montón de proyectos, pero hay que tener muchísimo cuidado. Si no, cambiamos el bobinado, por ejemplo, para hacer una soldadura de puntos. Así tal cual, es un transformador muy peligroso, puesto que por el secundario sale muchísimo voltaje. Ahora voy a quitar un trozo de plástico que está en el interior, que es lo que ajusta el cierre del microondas, lo que hace cuando está la puerta cerrada que se ponga en marcha. Eso es detectado con 4 microswitch o finales de carrera, que yo por las prisas 2 de ellos los he roto, pero bueno, son baratos de comprar, aunque si los tienes de gratis, por ejemplo, como en este caso, que he rescatado de un microondas que iba a tirar, pues fenomenal. Y también la bombilla, que luego veremos más adelante. Es de 220, unos 20-25 vatios. Sirve también para bastantes proyectos. Y esto es el magnetrón. Mucho cuidado porque esa parte rosa que vemos en la punta contiene óxido de berilio, así que no se rompa, y en caso que se rompa, ventilar muy bien la zona porque es muy tóxico. De hecho, si lo inhalas o lo ingieres puede causarte la muerte, pero así literal. Bueno, esta parte es el cerebro, digamos, la controladora de tiempos, de potencia, y con esto podemos hacer un timer, un temporizador, va a 220 y bueno, pues también creo que tiene bastante utilidad para futuros proyectos. En la parte superior hay microondas que tienen grid y otros que no. En este caso sí que lo tiene, y de ahí podemos sacar los calentadores del grid. Son de unos 500 vatios cada varilla y en su interior hay hilo de nicrom, así en espiral, para ofrecer una resistencia, y es lo que se calienta, que es más o menos el mismo sistema que usan las estufas o placas eléctricas para calentar. Es un hilo de nicrom que está en espiral y ya está. Ofrece resistencia al paso de corriente y se pone al rojo vivo. Ahí tenemos en la parte inferior uno de los componentes más chulos también del microondas, que puede servir para hacernos un plato giratorio para un muestrario de un producto, por ejemplo, en un escaparate de una tienda, o también para hacer un generador de 220 voltios. O sea que esto, sí o sí, rescatarlo porque está muy muy chulo. Tiene un montón de utilidades así de reciclaje. Y los platos que vienen en el microondas nunca los tiréis porque valen una leña. Así que cuando se os rompa, si tenéis en stock,
os ahorráis el dinero porque son caritos. Esto que hemos quitado es un sensor de temperatura. Es simplemente una protección para evitar que en caso que se caliente mucho el interior del microondas, pues arda en llamas, así que cortaría. Y ya está, solo queda el chasis, que yo inicialmente no lo quiero. Y esto es todo lo que hemos rescatado. El condensador de alto voltaje, que creo que es algo importante de conservar. Este es el filtro para evitar ruidos y nos puede servir para reparar otros microondas. Tiene un portafusibles, una bobina y bueno, algún componente que podemos también sacar de ahí. El motor, ventilador, muy importante conservarlo. De ahí haré algún proyecto más adelante que tengo en mente. Aquí tenemos este portafusibles, que es del transformador, que inicialmente lo enseño, pero yo no lo voy a dar utilidad. No sé de cuántos amperios es, pero debe ser bastante. El transformador en sí es una auténtica chulada. No sé si hacer una soldadura de puntos o una escalera de Jacob, pero es que este último es muy peligroso. Ahí viene una pegatina de peligro alto voltaje y no hay que tomarlo a la ligera porque es totalmente real. Aquí tenemos el cable de alimentación, que no es el original, pero es muy similar. Aquí tenemos el magnetron, que tiene un nombre como super futurista, pero recordar, no se rompa el óxido de berilio, muy peligroso. Y ahí lo que estoy señalando son dos imanes que están muy chulos para hacer experimentos. Aquí tenemos tornillería variada, que siempre está bien el guardar. La consola central o el cerebro del microondas para hacer temporizadores y demás. Ya veremos qué podemos hacer con él. Quizás alguna alarma por tiempo o algo así. El motor giraplatos. Este yo creo que va a ser de los primeros que saque en el canal de proyectos porque, ostras, mola muchísimo. Hasta para hacer bromas, ¿eh? Este es un diodo de alto voltaje que puede servir para reparar futuros microondas que tengan esa falla. Estos son los dos protectores térmicos. Uno estaba abajo en el motor del plato y otro estaba arriba cerca del grill, así que también nos puede servir. Los switch, muy importante, cuando un microondas se apaga solo puede ser que uno de los switch haya fallado y crea que la puerta se ha abierto, por lo tanto simplemente sustituyendo uno de estos switch se solucionaría el problema. El portalámparas, bueno, pues me lo quedo porque también podremos hacer algún proyecto con esto, un proyecto de estos simples de electrónica muy chulos. Y las resistencias de hilo de Nicrom. Con esto también podemos hacer un montón de cosas. De hecho, para secar productos o para templar acero. Bueno, hay mucho que rascar aquí. Ahora, consumen que no veas. Ahí tenemos 500 vatios cada varilla. Por lo tanto, bueno, no es una cosa barata de alimentar.